Las cámaras de Telecrónica 10 se encuentran en Achával Rodríguez 1035 de Barrio Observatorio, donde personal militar del Tercer Cuerpo de Ejército ha detectado una vivienda donde funcionaba una importante imprenta. Me llamo Walter Martínez, tengo 54 años, nací en el año 69, vinimos a vivir en esta casa cuando yo tenía 3 años, 4 años. Esta calle se llama Fructuoso Rivera 1035. Bueno, la esquina es Mariano Moreno y esto es Barrio Observatorio. Yo en esta casa viví de chico y fui feliz, digamos, porque iba a la escuela, tenía amigos, tenía mi papá, mi mamá. En momentos estaba como vacía y de golpe había muchachos grandes que eran jóvenes, pero nada más que como uno es chico los ve grandes, que iban y venían, traían, llevaban cosas y debe haber sido la etapa que cavaron el hueco ese que después fue la imprenta. Y como que el recuerdo mío ese que era gente que iba, venía y traía cosas que yo no sabía bien. Los primeros recuerdos de la tierra que sacaba, una tierra negra que llegaba hasta el techo. Yo jugaba con los camioncitos, qué sé yo. Y bueno, y de ahí salta al día que dice mi papá, vení que te voy a mostrar. Y bajamos por la escalera esa que todavía están las originales. Y era como un montacargas que bajábamos. Y vi allá adentro en la parte esa de la bóveda que había resmas de papel blanco, mucha tinta roja y tinta negra, mucho olor a pintura, que eso por ahí dice que el olfato es como que te queda en la memoria más antigua, digamos. Con respecto a mi papá, Héctor era más bien serio, más bien así de explicar las cosas seriamente, pero también me acuerdo que yo lo seguía mucho porque él me hablaba y me enseñaba cosas y yo lo admiraba, digamos. Pero también le gustaba hacer bromas, nada más que era un poco parecido a mí, que le gustaba estar en silencio, pensar los chistes y los decía así. Mi papá me hablaba como si fuera un grande, que me hablaba que acá en Argentina, ahora me dicen, en el año 76 gobernan un régimen militar, no hay que contar nada porque si nos agarran nos van a matar. Bueno, yo siempre pensé que era una exageración, ¿viste? Como cuando te dicen, ahí viene el cuco y vos decís, no, si el cuco no existe, pero bueno, al final tenías razón. Los recuerdos que tengo de mi mamá son muy lindos. Mi mamá era una persona gordita, de pelo así ondulado, crespo. Tenía unos anteojos gruesos que no veía bien y siempre me acuerdo de unos anteojos medios verdes, no sé por qué, pero usaba esos anteojos. Muy charlatana, le gustaba hacer broma, muy alegre. Se daba con todo el mundo, era de hacerse amiga, conversar, charlar. Para el barrio, para la cuadra, digamos, era una ama de casa que cuidaba de sus hijos, que, bueno, hacía de comer para mi papá y los chicos, que éramos nosotros. En realidad lo que ella hacía era el tema de la seguridad, de saber qué movimiento había en la cuadra, en el barrio, para que estuvieran tranquilos con la imprenta, porque si veía algún movimiento raro o algún vecino que decía algo, ella se fijaba en eso. Mi vieja a las 7 de la mañana todos los días sacudía la sábana en la ventana esa que está ahí. Significaba que estaba todo bien en la casa y ahí ingresaba. Entraban los lunes a la mañana, tipo 7 de la mañana, y se quedaban ahí hasta el sábado. Tenía en la camioneta de mi papá, son de esas F100 que todavía se ven, que tenían la cúpula con los vidrios pintados de blanco. Entraba la camioneta acá, se bajaban y no sabían dónde estaban.
y era como un secreto, como si fuera la magia, como que te mostraban lo que te querían mostrar y no mostraban lo que estaba oculto. En Buenos Aires cae la imprenta gemela que teníamos de esta, que se encargó de la zona de Buenos Aires y más para el lado del sur, y la de acá salía todo para el lado del norte. Así que había dos compañeros allá en Buenos Aires, que uno de ellos lo conocía mi viejo, que es el Vasco, y dijo, si cayó esta, casi seguro que va a caer la de Córdoba. Ese día, en julio del 76, viene el Vasco en auto desde Buenos Aires con otro compañero y se estacionan en la esquina, eran como las 7 menos cuarto, ya esperan hasta las 7 porque no sabía si esta estaba, la imprenta, si no estaban. Esperan que mi vieja sacude la sábana. Cuando sacude la sábana, golpean y le dicen, bueno, dice, se tienen que ir, agarra a los chicos. Nosotros nos escapamos de acá, pero a los 7, 8 meses nos encuentran en Buenos Aires, en Jardines de Moreno, y bueno, un operativo conjunto entre militares y la policía de Buenos Aires, de Jardines de Moreno. Bueno, nos despertaron a balazo una mañana de un domingo y sale mi mamá y mi viejo se queda quemando papeles o algo, se ve que tenía él, y salimos. Cuando sale mi vieja con un trapo blanco como diciendo no disparen, dejan de disparar, y bueno, yo me di cuenta que le habían dado a mi viejo. Cuando matan a mi papá, la detienen a mi mamá, la esposan y le tapan la cabeza con un trapo y se la llevan desaparecida, que es lo que más nos marcó a mis hermanos y a mí en cuanto a la otra parte de la memoria que uno tiene. Por supuesto no fue fácil para nosotros tres y para nadie de mi familia. A mi vieja se la iban llevando a los militares, viene y pide despedirse de los chicos, o sea que me lo da a mí, a César, y lo alzo porque lo tenía en brazo. Y me dice, al oído, me dice, vos decís cuando pueda que tenés familiares acá en la calle Casa Fu, 743. Que todos estaban vestidos de militar, menos uno que se notaba que era como el jefe, que un hombre grande, pelado, y le dicen, ¿qué hacemos con estos tres chicos? Nos preguntaron los vecinos, ¿quién quiere estos tres chicos? Y levanta la mano uno y no. Dice, yo los quiero. Y yo no lo conocía, me asusté porque no conocía a la mujer. Pero por suerte era amiga de mi mamá, así que cuando se van los militares, a esta familia que yo le empecé a agarrar confianza, digamos, le dije, dicen, ¿dónde tenés familiar en Córdoba, qué sé yo? Sí. Y bueno, le ubicaron a Maruca, que es la hermana de mi mamá, y bueno, fue a Buenos Aires, nos buscó y nos termina criando a ella. Y bueno, y aprendimos a decirle mamá Maruca, y siempre yo por ahí... al principio no la quería, por supuesto, decía, en algún momento me voy a escapar porque no es mi mamá, pero después me encariñé mucho, bueno, y por ahí a veces digo yo cuando la quiero hacer llorar, le digo que vos sos más que mi mamá porque nos ha criado a nosotros tres, y siendo que nosotros éramos como una brasa caliente porque éramos tres chicos con problemas, ¿viste? Porque nos pasó cosas feas, pero bueno, gracias a ella que nos enseñó a vivir sin odio y con esa bondad, pero también con esa firmeza, porque nunca nos malcrió ni nada de eso. Nos enseñó a ser, bueno, hombres de bien, ¿viste? Hombres y mujeres de bien. Por supuesto no fue fácil para nosotros tener 7, 8 años y ver que viene el Estado, porque eso es lo que pasó. Vino el Estado y te asesina a tu papá, la lleva a tu mamá secuestrada y nunca más la ve. Que a veces yo también digo que
porque mi papá tuvo suerte porque lo mataron ahí nomás, en cambio a mi mamá la desaparecieron y a nosotros nos quedó la duda dónde está hasta el día de hoy, ¿viste? Bueno, nos pasaron cosas feas, pero lo que viene va a ser mejor porque uno lo provoca, lo busca. Y la verdad que cada vez que bajo se siente algo, como que bueno, entre varios los compartimos esa sensación de que las paredes nos dejan los mensajes de los que han estado trabajando acá, diciendo que tenemos que seguir adelante en esta lucha que es cotidiana, personal y también colectiva. En esas palabras nos da la sensación de que, como la primera vez que bajamos, de que nos estaban esperando que recuperáramos este lugar y contáramos su historia, que la hiciéramos propia y también que la difundiéramos para el futuro de las personas que quieran conocer y saber de la lucha que se hizo en los 70, en los 80 y bueno, ya ahora en el 2003. Todo lo que estamos en esta casa decimos de recordar, no solamente que la memoria sirva para tener un recuerdo, sino de proyectarlo en este presente, haciendo pie en este presente, de ver en el futuro qué es lo que podemos hacer para acordarse de lo bueno, de lo malo y proyectarlo hacia adelante. Una memoria viva con una visión de futuro.